Muchas gracias por la oportunidad de ofrecer estos primeros resultados o reflexiones sobre los cartularios del Temple en la Corona de Aragón. Y, por supuesto, gracias a la doctora Paula Pinto, a Joana Lencar y también a mi compañera Julia Pavón por compartir este ámbito de reflexión que, como acaba muy bien de decir Julia, pues realmente el mundo de los documentos es principal a la hora de afrontar cualquier estudio histórico, pero en el sentido de los documentos per se, no únicamente, como acabas de exponer muy brillantemente, como momentos en que se puede apuntalar el conocimiento. No, hay que conocerlos en su textualidad, y esa textualidad es lo que nos va a aportar también otras pistas, otros conocimientos complementarios que son sumamente necesarios. Por tanto, esta intervención nos aproxima a los objetivos que motivaron la compilación de documentos en nuestros cartularios del Temple, y también vamos a ver por qué se conservaron. Por tanto, a título introductorio voy a referir las necesidades o las finalidades de comunicación, de memoria, de legitimidad y también de identidad corporativa que movieron en la redacción, confección de estos cartularios, pero también en su conservación. Bien, los archivos del Temple en la Corona de Aragón pasaron a la Orden del Hospital con razón de la evolución del Temple y la herencia que recayó en los hospitalarios, y eso explica que los fondos del Temple se encuentren actualmente dentro de los fondos del hospital mayoritariamente, aunque también existen algunos códices que están en la Cancillería Regia, en este caso en el Archivo de la Corona de Aragón. En lo que afecta a los hospitalarios, la conservación de estos documentos sirvió para la afirmación y defensa de la herencia que se acababa de recibir, pero también les permitió afianzar su identidad institucional, en tanto que se reflejaban en ese pasado templario, compartían aspectos sustanciales de las fuentes de poder del Temple, como muy claramente eran el patrocinio pontifical, la protección monárquica e incluso algunas condiciones dominicales en las que coincidían los hospitalarios herederos en relación a sus antecedentes o antecesores, los templarios. Eso se refleja claramente en la redacción del Cartulario Magno, del cual se ha mencionado, se produjo a instancias del maestre castellán de Amposta, Juan Fernández de Heredia, a mediados del siglo XIV, y en este caso el castellán lo que hizo era ordenar también la incorporación de instrumentos templarios en algunos aspectos. Por ejemplo, en la colección de las bulas destinadas al hospital se añadían aquellas que tenían que ver con el Temple, o incluso, en un caso más singular, en una serie de deudas registradas, más o menos 30 deudas de los siglos XII y XIII, recuerdo, compiladas en 1350, por tanto esas deudas ya no se iban a cobrar, eran solo memoria, pues entre esas deudas también aparecían deudas que reyes y otras figuras habían contraído con el hospital. Por tanto, esta voluntad de contener, de trasladar las fuentes originales de la herencia recibida, se dio en este caso, y en otros, como sería este códice ya de finales del siglo XIV, el códice 661, en el que los hospitalarios copiaron las cartas de población que habían concedido los templarios. Aquí se puede ver población del lugar de Tronchón, o en la mano derecha tendríamos la Carta Puebla de Cantavieja, y de forma semejante los montesinos también trasladaron las cartas pueblas que previamente habían concedido los templarios. Por tanto, insisto en el hecho en que los hospitalarios o incluso los montesinos tuvieron la voluntad expresa de incardinar la historia del siglo XIV y XV en la tradición y, por supuesto, en los instrumentos que habían confeccionado la Orden del Temple o en torno o a favor de la Orden del Temple. En definitiva, nos encontramos que se conserva un mayor número de cartularios del Temple de los siglos XII y XIII en la Corona de Aragón en relación a aquellos del Hospital, que precisamente se podría
justificar o se puede explicar por la condición de institución abolida y en ese tránsito hacia el hospital como depositario de esta herencia, de esta memoria, fue especialmente cuidadoso, repito, en la preservación de estas fuentes. Hay también, por descontado, cartularios del hospital, siglos XII-XIII, pero predominan los cartularios hospitalarios de la segunda mitad del siglo XIV. Por tanto, aquí sí que habría que señalar esta diferencia. En cuanto a los códices, cartularios propiamente dichos, en el sentido de estas recopilaciones de actos jurídicos, administrativos y de otra índole, pues hemos distinguido tres tipos: aquellos que afectan a encomiendas o ámbitos regionales, otros que se dedican a contener privilegios papales y regios, y finalmente un conjunto de compilaciones documentales que no son estrictamente cartularios, que son los catastros e inventarios, pero que comparten en cierto modo algunas de estas características, que al final tenían tres objetivos. Tenían la finalidad, como se ha visto, administrativa, naturalmente servían para administrar estas encomiendas y el priorato. Tenían también finalidades comunicativas, se estaba trasladando una información, y también tenía el propósito de construir la memoria de la institución. Eso se muestra claramente en la forma textual, por ejemplo, en este códice del registro de Cancillería número 310, que son todos documentos del Temple, pues claramente podemos ver cómo estas letras rojas son breves resúmenes que permiten un acceso rápido a la información. Aquí se puede leer en el de la derecha: Quomodo Pedro Teresa o Teresa definivit templo ius quod habebat in Alberib. Por tanto, nos está dando el resumen, pero también está dando los titulares sobre los cuales se puede ir hilvanando la propia historia de la institución. De modo que cada uno de estos libros se explica en su contexto cronológico, geográfico e institucional, aunque comparten naturalmente muchas características. Nos vamos a fijar, por ejemplo, en estos códices que encargó el maestre Arnau de Castellbó entre 1267 y 1282, que son códices en los que se trasladan básicamente bulas pontificales y privilegios regios, pero nos vamos a fijar en el hecho que mandó la traducción al catalán. Esa traducción al catalán significa que existía una necesidad o una voluntad de que esta información fuese diseminada en las distintas comunidades conventuales. Refleja también que estos documentos tenían el objetivo de servir en un sentido instrumental, en un sentido práctico, y por otro lado, al aproximar estos contenidos, algunos de ellos, como veremos a continuación, no destinados específicamente ni a encomiendas, ni siquiera al priorato aragonés, sí que forjaban una identidad corporativa unitaria. En el caso particular que tenemos en pantalla es una bula de Alejandro III, en la que en 1163 estaba confirmando al maestre del Temple en Jerusalén todos los bienes que se habían conquistado, así como los que los reyes habían concedido. Y está aquí: Alexandre, bisbe, serp dels serps de Déu, els amats fills, el mestre de la religiosa cavalleria del Temple. Es decir, está en catalán, una bula pontifical, y la finalidad, insisto, es alcanzar el público, la audiencia, a través de esta traducción. Semejantemente, y se ha comentado también anteriormente, hay otros documentos que no son cartularios, como es la regla del Temple, en la que hay la regla, los estatutos, y que también fueron objeto de traducción básicamente en el último cuarto del siglo XIII. Esta
regla de los templarios, que aportaba una vez más ejemplos y normas de conducta mayoritariamente de ultramar, servían para forjar esa identidad transnacional. Ahora bien, aquí la autora Judy Upton Ward, que es muy conocida por la traducción también de la regla al francés, se equivoca, dice que es un texto catalán. No es un texto catalán, este texto está en occitano, pero efectivamente se conserva en el fondo del Priorato de Cataluña. Entonces, el hecho que circule un documento de referencia, como es la regla, en occitano, en las manos del maestre y en las manos de la comunidad o capítulo provincial catalán, está también mostrando que estas figuras, estos maestres, se movían en una esfera internacional, que eran conocedores de esta lengua cercana, no ajena, y que además, como ya se ha apuntado en alguna otra oportunidad, el occitano fue casi una lengua vehicular entre los templarios de este ámbito del Mediterráneo. Por tanto, aquí tendríamos también esa reunión de informaciones que también estaban generando una identidad unitaria, en este caso transnacional. Bien, vamos a ver muy rápidamente las cuestiones que afectan al primer grupo de los cartularios que hemos mencionado. Son los cartularios sobre encomiendas y ámbitos regionales. Cabe advertir que las ediciones actuales que se han hecho de estos cartularios, que naturalmente es de agradecer, tienen algunos problemas porque han incorporado los pergaminos de los fondos, de modo que al final se pierde la coherencia del volumen y el historiador tiene dificultades, salvo que vaya haciendo un recuento de los documentos en lo que sería la edición crítica, de realmente cuál es lo que era el núcleo de este cartulario. Además, y por otra parte, la mayor parte de ellos son objeto de redacción en distintas etapas, aspecto que obliga también a una interpretación más compleja, ¿no?, de lo que podía ser la justificación del porqué del traslado de algunos de estos instrumentos. Caso concreto del cartulario de Gardeny. Gardeny es la encomienda más importante de Cataluña, está en la ciudad de Lleida y se escribió en 3 etapas, en los años 80, a finales del siglo XII y en la primera década del siglo XIII. Por tanto, aquí tendríamos 3 momentos, 3 objetivos. Naturalmente, algunos son transversales, pero sí que marcan el sentido del volumen. Luego también nos encontramos en que cada cartulario obedece a unos criterios de ordenación diferentes. Algunos de ellos, por ejemplo, el cartulario de Tortosa sigue un criterio cronológico, el cartulario de Barberá sigue un criterio topográfico, se reúnen los documentos de una cierta geografía. Otros no parecen obedecer a orden alguno y, como bien se ha dicho anteriormente, también se encuentran duplicados. El tema de los duplicados muestra precisamente esa condición orgánica del volumen, esa construcción en el tiempo y probablemente, no diré algún error, ¿no?, pero alguna necesidad extra de subrayar algunos aspectos, a pesar de que el documento ya estuviese en el mismo volumen. En cuanto a las temáticas naturalmente son básicamente aquellas que exponen las dinámicas de formación y administración patrimonial, aunque dentro de este ámbito tan amplio encontramos diferencias también significativas. Por ejemplo, en el cartulario de Huesca predominan básicamente las compraventas, es decir, que ahí sí que hay unas transacciones que es el eje del volumen. Sin embargo, en el cartulario de Barberá, donde también el peso de la gestación del patrimonio es importante, observamos que hay un conjunto de testamentos, donaciones votivas, régimen de confraternidad, que nos están exponiendo sobre todo los vínculos sociales de la nobleza local y regional en relación a la encomienda. U otros textos, otros códices, como el de Masdeu, ya redactado a finales del siglo XIII, en el que hay una gran cantidad de información sobre la administración en esa recta final del siglo XIII. Hay que destacar que buena parte de estos volúmenes contienen contratos y memorias de censos, que es muy interesante,
como sería el caso de Barberà y Gardeny, censos que están ordenados por su localización. Incluso, esto ya es un tema diferente, pero también tiene su interés, hay otros como el de Gardeny y Perpiñá que tienen contratos agrarios con judíos, que también llama un poco la atención, pero lo que vengo a referir sobre este asunto, y retomando la cuestión que se ha apuntado antes a propósito de la mirada de los archiveros posteriores, en un códice del siglo XVIII en que se estaban inventariando estos cartularios, se desestimaron las memorias de censo justamente por carecer de fecha, localización y no estar firmados. Es decir, a los ojos del siglo XVIII, estos documentos no servían. No servían o no eran legales, para que nos entendamos. Luego también tenemos otros textos, menos dos, cartularios de Gardeny y de Novillas, en los que las dinámicas locales quedan inseridas y están ligadas a otros documentos sobre la historia de la institución en general. Por tanto, aquí tendríamos una realidad, no diré híbrida, pero una realidad mixta entre los asuntos locales y otros asuntos, por ejemplo, en el caso de Gardeny y también, de hecho, en el caso de Novillas, el reparto que el conde y el rey han efectuado a favor de los templarios, que, insisto, desborda la geografía y las necesidades de la propia encomienda. Y luego también quiero recalcar la importancia de los documentos a propósito de las épocas previas a la llegada a la institución. En el caso de Barberà se remontan a mediados del siglo XI, es decir, que están haciendo una historia, una arqueología del patrimonio que luego terminará estando en manos de la organización. Lo mismo sucede con el de Masdeu y en general con la mayor parte de ellos. Aquí podemos ver sobre el mapa de qué encomiendas estamos tratando. Estos son los cartularios que se han conservado: Barberà, Gardeny, Huesca, Novillas, Tortosa, Masdeu, Castellote y Cantavieja, que realmente procede del hospital. Y recuperando este argumento sobre esta doble finalidad de algunos de los cartularios y concretamente de aquellos que procedían de sedes muy destacadas, como sería el caso de Gardeny, además de las necesidades administrativas, se hace memoria de la institución. Y aquí he copiado un documento que está justamente en este cartulario, que es de 1134, que se puede interpretar como un documento fundacional de la Orden del Temple en Cataluña, y en el cual el obispo de Barcelona y el conde de Barcelona impusieron la tregua de Dios a la organización. Hasta aquí, correcto, pero la parte que están viendo en pantalla y que se encuentra debajo de la firma del notario, por tanto, es un añadido que no está confirmado, no está firmado, nos dice que algunos nobles se asociaron a la caballería, en esa línea de que la organización quiso poner de relieve las asociaciones y las vinculaciones personales, familiares, confraternales, hasta un cierto punto clientelares, de la media y baja nobleza. Esto luego en el cartulario tiene un hilo conductor, porque el cartulario copia otras escrituras de confraternidad. Pero este sería interesante porque, por ejemplo, en el cartulario de Barberà este trozo no se copia, no se copia. Se copia lo que es realmente el objeto del documento, que es la tregua de Dios, y esto no se copia. Incluso en el original se copia en la parte posterior, en el verso del pergamino. Es decir, que ellos entendían que esto era un poco un terreno, si no diré pantanoso, no era realmente el cuerpo del documento principal. Bien, esta cantidad de informaciones que nos ofrece el cartulario de Gardeny dibuja los principales hitos de la historia de la orden en el ámbito catalán, recoge todos los documentos de los condes de Barcelona, de Urgel, y que, como ya he advertido, va mucho más allá del dominio territorial de Gardeny. Por ejemplo, está la Carta Puebla de Horta, o está la donación de Tortosa por parte de Alfonso II el Casto, de manera que a través de estas noticias es fácil, o muy fácil, sacar las líneas generales de la historia del Temple, insisto, en el territorio catalán. Y aquí tenemos sobre el mapa los dos territorios, Lleida y Novillas, viendo también
que irradiaban en sus respectivas regiones. Bien, en cuanto a los cartularios de privilegios papales y regios, que sería la segunda categoría, destaca el número, hay una media docena que se ha conservado actualmente, pero en un inventario de 1232 de la Cámara Real de Barcelona ya constaban 5 volúmenes de privilegios del temple. Por tanto, la propia Cancillería del Rey había hecho acopio de esos 5 volúmenes y, insisto, en la actualidad solo hay 6, pero son significativos de una tradición que quiero relacionar con la tradición romana de los códices, de unificar en un mismo texto una serie de disposiciones, porque esa tradición romana lo que está haciendo es legalizar, normativizar esas bases jurídicas, que en este caso particular son aquellas que procedían del del papado y naturalmente de la monarquía. En pantalla he puesto un ejemplo también de uno de estos cartularios. En este caso se conserva en la Cancilleria de Barcelona i pues eso, com els frares poden rebre preveres, està dando una notícia general, o d'aquells que donen al temple algunes coses en sanitat o malaltia. Todos son los resúmenes de los privilegios y pontificales, en este caso de Alejandro III. Cosa semejante pasa con los privilegios y las donaciones regias. Recuperemos los 2 códices antes mencionados de Arnau de Castellbó, en donde en uno de ellos preponderan los privilegios regios, en gran medida el volumen está dedicado a privilegios regios, y en el otro predominan los privilegios pontificales, entendiendo pues que tanto el papado como la monarquía eran las fuentes principales de autoridad. No puedo dejar de descartar que ninguno de estos códices, ni uno, trasladan documentos del maestre de Jerusalén, del maestre oriental. Sin embargo, sí que se conservan pergaminos procedentes y conservados de esa sede central. Por tanto, a los ojos, ¿no? A los ojos de los templarios del siglo XII y especialmente o básicamente del siglo XIII, las fuentes de poder seguían siendo los pilares de su autoridad, seguían siendo el papado y la monarquía. Sin embargo, y no es un tema menor, en época ya de Arnau de Castellbó había unas tensiones notables entre el rey y la organización, y especialmente entre los funcionarios del rey y la orden, como se recoge incluso también en el mismo cartulario. Es decir, que estos códices aparecen o se compilan en momentos, en este caso, insisto, de desencuentro o de mayor separación entre la monarquía y la orden. Voy a ir cerrando, ya sé que el tiempo que tenemos es ajustado. Vamos a ver mínimamente 3 ejemplos de lo que sería la actividad administrativa de reunir información económica, financiera o fiscal. Por un lado teníamos los cabreos, allí donde se compilaban las rentas del temple. En el ejemplo que tenéis en pantalla es el cabreo de las rentas del temple en la Cerdaña, y aquí pues se dice la masía tal es ocupada por fulano, que paga esas rentas. O sea que nos da cuenta de quiénes son los que contribuyen en esta territorialidad, por otra parte, poco importante del temple. Luego, lo que sí quiero llamar la atención sobre estos inventarios de encomienda de 1289, en el caso que les expongo, en el que los comendadores hacen un recuento de todo lo que se encuentra en la encomienda en términos materiales, en términos financieros, en términos de deudas, y que es aquello que luego se traslada al maestre provincial, al capítulo provincial, con el propósito de fijar las obligaciones con ultramar. También se conserva, para el caso de la Corona de Aragón, un registro de responsiones de lo que se pagaba al convento. Y aquí tendríamos ya, para terminar, un testimonio de este inventario, como se puede leer
de 1289. Primero lo encabeza el comendador, en este caso de Miravet, y luego, si se fijan ya en este párrafo, pues dice que tenía en la encomienda 43 esclavos musulmanes y 2 bautizados, 2 cristianos, y aquí en la parte final pues ya nos dice pues las vacas, las ballestas. Bueno, ahora no es el momento, pero sí que nos está dando una referencia de los stocks y de los recursos que tenía esa encomienda. Bien, ya un poco para cerrar esta breve exposición, cabe destacar que la elaboración de códices y otros repertorios de información semejantes aportaron a los templarios herramientas fundamentales para la administración, afirmación o defensa de los patrimonios y privilegios. Estos libros reunían en planos distintos y complementarios las fuentes de legitimidad, identidad institucional y, en definitiva, las bases de la memoria corporativa que afianzaban sus funciones políticas, sociales y eclesiales. La emergencia y consolidación de la orden se acompasó de la generación de unas intensas relaciones con la nobleza laica como auténticas redes que servían para el aseguramiento de sus intereses familiares y patrimoniales, según refieren las copias de estos lazos en los cartularios locales. Por otra parte, la cantidad de privilegios regios y papales aportaron un blindaje excepcional. Los templarios, conscientes y celosos de dicha excepcionalidad, se afanaron por recogerlos en cartularios que les deberían servir para escudarse principalmente en las situaciones y momentos críticos y de cambios relevantes como fueron las décadas finales del siglo XII y las del siglo XIII. El gran desarrollo archivístico respondía a las condiciones unitarias de administración centralizada y vinculación ultramarina, cuyos requerimientos, o al menos el sentido de pertenencia, forzaban una identidad nueva que se hacía eco con la circulación de la información en todos los niveles organizativos. Muchas gracias y perdonadme que me he excedido un poco. Muchas gracias.